El día de hoy, en esta mañana de miércoles, nos acompaña el licenciado Iván Romo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Hola, Enrique. Bienvenido, buenos días. Licenciado, qué gusto. La expropiación petrolera. Gracias por la invitación. Hace ya 79 años 89. que lo conmemoramos. Sí, no, bueno. Y todavía a estas alturas no sabemos muy bien a ciencia cierta cuál es el significado de expropiar. Ok. Sí. Mira, tenemos que tener en cuenta primero que de acuerdo con nuestra Constitución, todo el territorio mexicano es propiedad originario del Estado mexicano. Entonces, el Estado mexicano tiene derechos sobre todo el territorio nacional. Y después es el Estado mexicano el que nos permite a los particulares tener un pedazo en propiedad privada. ¿Ok? Pero eso no implica que en algún momento el Estado mexicano no pueda recuperar esta propiedad originaria. ¿Qué sucede? En los años 1900, a principios, ustedes conocen Emiliano Zapata, bajo su denominación de la tierra es de quien la trabaja, se buscó regresar esta propiedad agraria a quienes efectivamente le estaban trabajando a través de la expropiación. Pasa lo mismo en el 38. El general Lázaro Cárdenas, bajo un tema, y eso es un tema que me contó un historiador, mi profesor José Manuel Villalpando, en una negociación con lo que en ese entonces era Standard Oil, la empresa más grande petrolera del mundo, le pidieron garantías sobre la inversión que iban a hacer en México. El general Lázaro Cárdenas en su momento dice, pues la garantía es que estás hablando con el presidente de México. Claro. Y ellos le dicen, necesitamos más garantías. Claro. Le dijo, te estoy dando mi palabra, ¿qué más garantías? Con que eso ya era quieres? suficiente. Y no. Y no los aceptaron así, Claro. entonces al día siguiente sale el decreto de expropiación y se nacionaliza la industria petrolera mexicana. ¿Y qué es esto? La expropiación es la recuperación por parte del Estado de la propiedad o de alguna actividad que va a desempeñar exclusivamente. Muy bien, pero debe haber, licenciado, pues algunas características que le den a una propiedad pues el ser sujeto a una expropiación. Claro, ¿Cuáles serían? imagínate que estuviéramos en una situación en que el Estado pudiera decir arbitrariamente cuándo recupera o no su... Estaremos siempre como en riesgo, ¿no? Sí. Los habitantes de que te van a quitar tu casa. Claro, sentir que A no ver. somos dueños de nada. Claro. Así es. ¿A qué apela una expropiación? Hay dos requisitos importantes, fundamentales. El primero es que sea una cuestión de utilidad pública. Ok. ¿Ok? El concepto de utilidad pública es algo que beneficie al interés social, que haya una razón de que esa tierra va a ser utilizada en una mejor forma que la que está siendo utilizada actualmente. Y el segundo requisito es un beneficio para el gobernado, que es una indemnización Ok. por recuperar esa Sí, propiedad. una compra, te lo van a comprar. ¿De alguna Una forma compra. se puede entender así? Así es una compra forzosa. Exacto. Sí. Sí, forzosa es la palabra. Así es. Sí. ¿Cómo Por- se llega al acuerdo del monto de lo que la persona entonces va a recibir por esto? Ese es, yo creo que el principal problema que presenta esta Claro. figura, Sí. porque eso lo hace arbitrariamente la autoridad administrativa. O sea, el procedimiento de expropiación es un procedimiento administrativo en el cual la autoridad determina cuál es el territorio, la porción que se va a expropiar, hace un estudio de mercado, hace una evaluación y determina un precio por el cual se tiene que pagar esta. Licenciado, usted utilizó la palabra arbitrario y existe otra figura legal que es el amparo que protege a los ciudadanos de una arbitrariedad por parte de la autoridad. Así es. Entonces, pues en el caso de que exista una intención por parte del Estado de expropiar una propiedad, ¿uno se puede amparar? Así es. Primero nosotros tenemos un recurso administrativo ante la propia autoridad para decirle no estoy de acuerdo con esta situación y lo que tiene que hacer el gobernado es demostrar que no hay utilidad pública en la expropiación. Otra inconformidad que puede hacer es conforme al monto de lo que se le va a pagar. Claro. En caso de que el recurso no proceda, uno puede acudir al amparo y pedirle al Poder Judicial que revise si efectivamente se necesitaba hacer esta expropiación o si la indemnización es adecuada. ¿Y se llega a un ajuste, a un reajuste de, por ejemplo, de la indemnización? Muchas veces sí. Y en casos donde no se puede llegar a eso, Ajá. pues vamos,
tendría que ser una cuestión jurisdiccional, que el juez determine cuál es el monto correcto que se debe pagar. Iván, ¿tenemos algunos ejemplos que sean pues recientes para que nos quede un poco más claro esto de la expropiación? Sí, yo creo que todos recordamos aquel empresa de Vicente Fox, el presidente Vicente Fox, que quiso expropiar unas tierras en el área de Texcoco para construir el nuevo aeropuerto. En ese momento toda esa zona era propiedad ejidal y el ejido estaba de acuerdo con la expropiación. El problema que se dio en esa situación fue el precio. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano estaba queriendo pagar a valor de mercado en ese momento. Y lo que dijeron los ejidarios es, no nos engañemos, tú vas a construir ahí un aeropuerto. Toda esa propiedad va a crecer de valor. Claro. Y lo que querían era una indemnización a valor, como si ya estuviera construido el aeropuerto. A posteriori. Claro. Ya con esta plusvalía. En ¿no? las carreteras Así también es. es un buen ejemplo, ¿no? Así De es. la expropiación. Claro. En las carreteras, pues es del bien común. Así del es. bien de la sociedad. Licenciado, Muy muchísimas bien. gracias, Gracias a ustedes. por toda esta información, por estos interesantes consejos legales. Ya nos queda mucho más claro, Sí. ¿verdad? Claro, no es despojo, es expropiación. Así es. Muchas gracias. Nosotros hacemos una primera pausa, pero seguimos con mucho más en esta mañana aquí en Tu Ciudad. Es Juan Ramón, que sigue al regreso.